Buenas noches, estimados colegas, amigos. Me llamo Vyacheslav Shaposhnik. Yo soy profesor catedrático de la Facultad de Historia de la Universidad de San Petersburgo. Y hoy me gustaría contarles sobre la vida de Elena Vasilievna Glinskaya. ¿Por qué he elegido a esta persona? En primer lugar, es madre, en primer lugar, de Iván el Terrible, Iván IV, un zar muy importante en la historia de Rusia. Y es una de muy pocas mujeres en la historia de Rusia antes del siglo XVIII que ha podido llegar a un nivel de poder muy grande. Y hay otro motivo más, es que los príncipes Glinsky no es una estirpe de Moscovia, no, eran extranjeros. Ellos vinieron de otro estado. Entonces, vamos a ver cómo Elena Glinska ha podido obtener este poder real. Los años de la vida de Elena Glinska es 1508, 1538. Es decir, ella vivió una vida corta, unos 30 años. También quisiera fijar su atención a que este año 1508, año de su nacimiento, no es exacto porque no tenemos datos exactos de su nacimiento. Y ahora vamos a ver, vamos a decir unas palabras sobre la procedencia de esta estirpe, de este género, de esta familia, de los Glinsky. Es que en el siglo XVI, en Rusia, se denominaban príncipes solo los sucesores de Rurik, el fundador de la dinastía de los gobernantes rusos, Rurikovich, y también los sucesores, la descendencia de Gedemin, un príncipe de Lituania. Ellos también se denominaban príncipes, Gedeminovich. Pero los Glinsky no eran descendencia ni de Rurik ni de Gedemin. Según la leyenda de su estirpe, ellos descienden de Mamai, del gobernante de la Horda de Oro, que vivió en el siglo XIV, el gran jefe militar de la Horda, que ponía a los Hanes en diferentes regiones conquistadas, pero luego él mismo se proclamó como Han, pero en realidad no era muy legal porque Mamai no era descendiente de Chinggis Khan, era un noble, pero no era descendiente de Chinggis Khan. También hay que mencionar que Mamai luchó contra el príncipe de Moscovia, Dmitri Donskoy, o Dmitri Ivanovich. Y en 1380 tuvo lugar la gran batalla de Kulikovo, donde los rusos han ganado y Mamai tuvo que huir. Luego Mamai luchó por el poder dentro de la Horda de Oro, pero perdió y fue matado. Luego uno de los hijos de Mamai huyó de la Horda al territorio del Gran Ducado de Lituania. Era musulmán, pero en Lituania se convirtió al cristianismo y obtuvo un nombre nuevo, Alexander. Y según la leyenda, los príncipes Glinsky tienen el origen de esta persona, de Alexander. Hasta finales del siglo XV, los Glinsky no juegan un papel importante en el Gran Ducado de Lituania.
pero a finales del siglo XV aparece el príncipe Mikhail Lvovich Glinsky. Era entonces un hombre joven, aventurero, y no le gustaba quedarse en su casa, y él se fue a Europa Occidental, donde pasó más de 10 años. Recorrió Alemania, Italia, incluso mencionan que ha estado en España, participó en diferentes guerras, entabló relaciones y, entre otras cosas, se convirtió al catolicismo porque primero era ortodoxo. Durante varios años que pasó en Europa Occidental, tuvo muchas aventuras, pero luego volvió a Lituania en 1490. Allí en Lituania gobernaba Alexander Kazimirovich. Era el gran príncipe de Lituania y el rey de Polonia. Pero cuando apareció Mikhail Glinsky, él se acercó mucho al gran príncipe Alexander Kazimirovich y resultó ser la segunda persona en el estado. Mikhail Glinsky se destacó como jefe militar, como administrador, como diplomático, y se convirtió en una persona muy influyente. Y como hacía una carrera muy exitosa en la corte de Lituania, también sus parientes la hacían. Y uno de estos príncipes Glinsky era Vasily Lvovich, el hermano de Mikhail. Todos los príncipes Glinsky desarrollaban una carrera muy exitosa, pero resultó que todos los favoritos, toda esta gente de la corte tiene amigos o parientes, pero también tiene enemigos. Y lo mismo pasó con los Glinsky. En 1506 murió el gran príncipe de Lituania, Alexander Kazimirovich, y al trono llegó su hermano menor, Sigismundo Kazimirovich. Y los Glinsky ya no podían establecer una relación buena con este gobernador. Tenía retractores, tenía enemigos, y entonces en 1507 Mikhail Glinsky y sus parientes empezaron un motín. El centro de motín eran las tierras de la moderna de la actual Bielorrusia, que formaba parte del Gran Ducado o del Gran Principado de Lituania. Entonces, en el territorio de Bielorrusia empezó este motín, esta rebelión. Lo supieron en Moscú. Allí el zar de Moscú, de Moscovia, era Vasily III o Vasily Ivanovich. Y Moscú y el Gran Ducado de Lituania luchaban por ciertos territorios. Entonces Moscú aprovechó la situación. Vasily mandó una delegación a los Glinsky y les propuso venir a servir al zar de Moscovia, Vasily III, y les prometió todo tipo de apoyo. Y realmente después empezó la guerra entre Rusia y Lituania en 1507-1508, que terminó en tablas, podemos decir. El motín fue apagado y los Glinsky tuvieron que venir de Lituania a Rusia, y así se encontraron en Moscú.
Claro que la figura más importante entre los Glinsky era el príncipe Mikhail Lvovich, pero junto con él vino su hermano Vasily Lvovich Glinsky, que era el padre de Elena Glinskaya. Hay que decir que el príncipe Vasily Lvovich no se destacó en Rusia, no jugó ningún papel importante en la historia de Rusia, porque parece que llegó ya una persona como enferma. Aquí lo apodaron Vasily el Ciego y él murió en 1515. Y en cuanto al príncipe Mikhail Glinsky, que era el tío de la futura princesa Elena, él sí que sirvió al trono y a la corte de Vasily III, el zar ruso. Así pasaron unos años y en 1512 se estalló otra guerra entre Rusia y Lituania. Y se trataba de disputar la ciudad de Smolensk, una ciudad grande que llevaba más de 100 años perteneciendo a Lituania, aunque la ciudad era rusa. Y entonces las batallas tuvieron lugar alrededor de Smolensk y en 1514 los rusos pudieron reconquistar Smolensk. No hubo un asalto grande, simplemente los batallones, la guarnición lituana, después de las negociaciones, se fue, capituló. Entonces Smolensk pasó a los rusos. Es interesante que las negociaciones entre la guarnición y la población de Smolensk las llevaba Mikhail Glinsky y parece que fue él quien jugó el papel muy importante en este éxito. Y claro, Mikhail Glinsky esperaba que el zar Vasily III lo iba a agradecer, pero en realidad Mikhail Glinsky no recibió lo que esperaba y ahora diríamos que se ofendió o se enfadó y decidió huir otra vez a Lituania. Seguramente antes había efectuado negociaciones con los gobernantes lituanos y parece que le prometieron perdonar todo lo que había hecho antes, lo de motín. Y sí que huyó al territorio de Lituania. Lo que pasa es que fue solo un intento de huida, porque lo capturaron cerca de la frontera, lo arrestaron, lo encadenaron y lo devolvieron a Moscú. Y aquí en Moscú, él ya esperaba la ejecución por la traición. Pero ¿qué pasó luego? Lo que pasa es que Mikhail Glinsky, cuando estuvo en la Europa occidental en su juventud, él se convirtió al catolicismo. ¿Qué hizo entonces en Moscú? Cuando esperaba la ejecución, él otra vez se convirtió a la ortodoxia. Y entonces los representantes del clero ruso empezaron a pedir por él, porque los clérigos, los jerarcas eclesiásticos podían solicitar por los presos. Y entonces Vasily III, el zar, le dejó en libertad. Primero estuvo arrestado, pero no lo ejecutaron. Y entonces, desde el año 1514, el príncipe Mikhail Glinsky estuvo preso. Y parece que esta familia de los Glinsky ya no tenía buenas perspectivas en Rusia. Como ya les he dicho, el padre de Elena Glinskaya no se destacó en nada, murió en 1515. Su tío, Mikhail Glinsky,
el personaje más destacado, estaba en la cárcel. Y parecía que ninguna perspectivas tenía esta familia, pero el destino decidió otra cosa. Y entonces, para entender cómo Elena Glinskaya pudo llegar al poder, tenemos que recordar la situación de la familia de Vasily III, el zar de Moscovia. Lo que pasa es que en 1505 Vasily III se casó con una boyarda, Salomonia Yurievna, y estuvo casado con ella durante 20 años. Solomonia Saburova se llamaba. Lo que pasaba es que ella no podía tener hijos, no tuvo ningún embarazo, ningún parto, y claro que Vasily III quería tener descendencia, quería tener un hijo para que herede el trono, pero no pudieron tener hijos. Con cada año estaba más claro que Solomonia Saburova no iba a ser madre, y hay que decir que Vasily y Salomonia han hecho mucho, han hecho peregrinajes, rezaban para tener hijos, pero entonces Basilio III decidió separarse de ella. El problema era que el divorcio religioso era muy, muy complicado. Para divorciarse en aquella época había solo algunas pocas razones, y el hecho de no tener hijos no era motivo para divorciarse. Pero Basilio III ya había tomado la decisión, dejó a su mujer, y en 1525 la gran duquesa Solomonia Saburova fue enviada al monasterio y se convirtió en monja. Esta historia está descrita por el diplomático del Imperio Sacro de la nación germana, Sigismund Bernstein. Visitó Moscovia, Rusia, había recogido información, había tenido varias negociaciones con los nobles rusos, y cuando volvió a Europa, él editó un libro que se llamaba Notas sobre Moscovia, y allí sí que describió esta historia, y describe que a Solomonia Saburova la convirtieron en monja por fuerza. Ella no quería. De todas formas, la gran duquesa se hizo monja, tomó los hábitos. Primero la enviaron a uno de los monasterios del norte, luego pasó al monasterio de la ciudad de Suzdal. Allí vivió varios años, y hay que decir que Salomonia Saburova ahora está canonizada por la Iglesia Ortodoxa rusa y es una santa ortodoxa. Bueno, vamos a volver al tema de Elena. ¿Dónde conoció Basilio III a Elena Vasilievna Glinskaya? No se sabe. Solo se sabe que en enero de 1526 tuvo lugar la boda entre Basilio III con esta joven princesa Elena Glinskaya. También quisiera repetir que el padre de Elena Glinskaya para entonces ya estaba muerto, y su tío estaba en la cárcel.
Es decir, en esta boda no había muchos parientes de Helena. Solo la princesa Ana, la madre de Helena, sí que asistió a la boda. Bien, y parece que Basilio III estaba realmente enamorado de su segunda mujer. Claro que era mucho más joven que Basilio. Y como lo describen algunas fuentes, Basilio III, para parecer más joven, estando cerca de su mujer, se rasuró la barba, se cortó la barba. Para las tradiciones de Rusia, para aquella época, esto era un gesto inédito y algunas fuentes destacan este hecho. Para parecer más joven, quitó la barba. Al año siguiente, Basilio liberó al tío de Elena, al príncipe Mikhail Lvovich Glinsky, y se convirtió en uno de de las personas cercanas de Basilio. Sí que parece que el zar estaba enamorado de su mujer, y otra tarea, otro objetivo del zar era tener descendencia. Pero los primeros años de su matrimonio no llevaron al embarazo, y otra vez empezaron a rezar, empezaron a peregrinar, a, a entregar mucho dinero a los mendigos, y por fin el 25 de agosto de 1530, Elena Glinskaya tuvo un hijo. El 25 de agosto de 1530. Lo pusieron Iván. Este niño Iván luego se convertiría en el gran zar Iván IV o Iván el Terrible. También describen que en el momento del nacimiento del niño pasaron varios acontecimientos. Seguramente estas descripciones son más tardías, cuando Iván el Terrible ya era zar. Por ejemplo, una de las fuentes dice que en el momento de nacer el zar, aunque el cielo estaba despejado, de repente sonó un trueno y la tierra se sacudió. Y luego se supo que en aquel momento nació Iván el IV. Para Basilio III, el nacimiento del hijo fue un acontecimiento súper importante. Y hay incluso documentos interesantes, muy humanos, muy tiernos, cartas que dirigía Basilio a su mujer cuando tenía que abandonar Moscú por algunos asuntos. Tenía que hacerlo por asuntos del Estado, o también para divertirse. Basilio III era cazador. Entonces se conservan varias cartas y hay muy pocas cartas privadas del siglo XVI. Prácticamente no se guardan. Y estas sí. Y en estas cartas Basilio expresa tanto cariño, muchos cuidados. mm, Escribe a Elena que cuide de la salud del pequeño Iván, a consultar con mujeres experimentadas que ya tienen hijos, qué actitudes, qué comportamientos son característicos para los bebés de esta edad. Y unos años más tarde, a inicios del año 1533, tuvieron
otro hijo que pusieron Yuri. Pero hay que decir que este segundo hijo, Yuri, nació sordomudo. Y claro que no pudo jugar un papel importante en la historia del país. Pero Basilio III no supo que su segundo hijo era sordomudo. ¿Por qué? Lo que pasa es que en 1533 él ya era una persona bastante mayor, sobre todo para aquella época. Basilio III nació en 1479 y tenía para este año, 1533, más de 50 años. Para aquella época se consideraba una persona mayor de verdad. Y sabemos sobre los últimos meses de Basilio III de una fuente que se llama Narración sobre la enfermedad y la muerte de Basilio III. No sabemos quién es el autor de esta narración, pero seguramente era una persona cercana al zar. De este documento sabemos que Basilio III en otoño de 1533 decidió ir a la caza al occidente de Moscú hacia la ciudad de Volokólamsk y allí se enfermó. Primero nadie le dio mucha importancia, nadie se preocupó mucho, pero empezó a empeorar. Ya no pudo cazar. Trataron de curarlo, llamaron a los médicos de Moscú, pero nada podían hacer. Desapareció el apetito y cada día empeoraba. Luego ya no podía caminar y en noviembre lo llevan al Kremlin, a Moscú. Lo llevaban en una carroza especial tendido porque no podía caminar ya. Y allí en el Kremlin empezaron a reunir a personas, a negociar cómo y quién iba a ser el siguiente gobernador, porque todos entendían que esta enfermedad era muy grave y moriría. Claro que el heredero tenía que ser su hijo mayor, Iván. Lo que pasa es que Iván era un bebé. Entonces se preguntaron, ¿y quién iba a gobernar mientras Iván IV no llegue a la mayoría de edad? Y entonces en este documento, en esta narración de la enfermedad de muerte de Basilio, se describen muchas reuniones, muchas negociaciones. Y resulta que antes de morir, Basilio formó un consejo de tutoría, un consejo de regentes que tenían que gobernar antes de que Iván no llegue a la mayoría de edad. Pero no se sabe exactamente quiénes, digamos, todas las personas que formaban este consejo, porque los historiadores tienen diferentes opiniones. Y tampoco estaba muy claro que cuando muriera Basilio, cuál tendría que ser el rol de su viuda, porque en Moscovia, en Rusia, no existía la tradición de que la viuda de un rey, un zar, gobernara. Había viudas
después de morir los grandes príncipes, pero ellas nunca gobernaban solas. Entonces, la pregunta de cuál era el papel de Elena Glinskaya también produce muchas discordias entre historiadores. Seguramente en el testamento de Basilio III se indicaba algún rol de su viuda, digamos, dentro de la familia, pero no se trataba de gobernar el Estado. Luego, el documento nos cuenta cómo Basilio se despedía de sus hijos, cómo le trajeron a su hijo mayor Iván y al bebé Yuri, cómo se despidió de su cónyuge, Elena Vasilievna Glinskaya. Y antes de morir, cuando ya estaba claro que no había ninguna esperanza de sobrevivir, Basilio se tomó los hábitos y murió en la noche de 3 a 4 de diciembre de 1533. Después de su muerte, en la misma noche, los cortesanos juraron al nuevo gran príncipe Iván Vasilievich, Iván IV, el futuro Iván el Terrible. Pero es interesante que este juramento, digamos, juraron no solo a su nombre, sino también al nombre de su madre, Elena. Y luego pasa lo siguiente. En realidad, cuando el gobernador, el zar, es un niño, esto conlleva muchos complots, muchos problemas. Esto es obvio. Y otra cosa, cuando eh, en Rusia, existían dos principios de heredar a la corona. El principio de género, cuando hereda el hijo mayor, y luego el principio de familia, cuando un hijo hereda el poder del padre. Lo que pasa es que los príncipes de Moscovia, de Moscú, siempre hacían lo siguiente. Perdón, el primer principio era cuando heredaba el hermano siguiente y el segundo principio cuando heredaba el hijo. Lo que pasa es que los príncipes de Moscú nunca tenían esta contradicción porque o quedaban hijos o quedaban hermanos. Y justamente cuando murió Basilio, resultó que había lucha entre pretendentes. Y la primera vez en Moscú pasó esto en 1525, cuando hubo una lucha entre el hermano del gran príncipe muerto y de su hijo. Y cuando murió Basilio III, otra vez surgió esta situación. Por un lado, Basilio tenía dos hijos y el hijo mayor ya fue proclamado el gran príncipe, pero también Basilio tenía hermanos menores. Para aquel momento eran dos hermanos menores. El siguiente, después de Basilio, era el príncipe Yuri Ivanovich Dmitrovsky y también estaba Andrei Ivanovich Staritsky, el hermano menor de la familia. Entonces, Yuri de Dimitrov y Andrei de Staritsa, estos dos hermanos eran tíos de Basilio
IV. Y claro que estos tíos y adultos pretendían al trono. Y Elena entendía que no tenía que dejar que esta situación pase. Entonces, en diciembre de 1533 fue arrestado, el príncipe Yuri Dmitrovsky. Le acusaron por querer robar el trono a su al pequeño Basilio IV. Perdón, al pequeño Iván IV. No sabemos si realmente pretendía el trono. Lo que pasa es que, por si acaso, lo arrestaron, él murió en la cárcel y su ducado, sus territorios, fueron anexados a los territorios de Moscú. Podemos decir que estas intrigas, todo lo que pasaba en aquel momento, no se describe en ningún documento. Solo podemos suponer que había una lucha muy ferviente, fervorosa entre diferentes grupos de cortesanos. No podemos dar ningún detalle sobre esta lucha hasta agosto de 1534. Porque en aquel momento huyeron a Lituania varios nobles, varios jefes militares. Seguramente huyeron porque en Moscú pasaba algo muy duro a causa de esta lucha por el trono. Entonces, en agosto de 1534, después de esta huida, hubo más arrestos en Moscú. A los presos les acusaban por querer huir, por participar en los complots, y entre los arrestados resultó el tío de Elena Glinskaya, príncipe Mikhail Lvovich Glinsky. Le acusaron de haber envenenado a Basilio III. No sabemos si era verdad, parece que no, pero lo capturaron otra vez y lo metieron en la cárcel, en el mismo calabozo donde había estado antes. Pero esta vez ya no salió del calabozo, murió allí. Y la consecuencia de estos acontecimientos de agosto, esta huida de los nobles a Lituania, el arresto de varias personas, entre los cuales estaba Mikhail Glinsky. Entonces, desde finales de agosto de 1534, el poder real de nuestro país pasa a las manos de la gran duquesa Elena Glinskaya. Y, es decir, aquel documento que firmó antes de morir Basilio III no jugó ningún papel y fue aniquilado. Y luego, hasta su muerte en 1538, Elena Vasilievna Glinskaya era la zarina, la gran duquesa de Rusia. Formalmente era regenta. Todas las órdenes, todas las disposiciones se daban en nombre de Basilio, de Iván IV, de su pequeño hijo. Pero las decisiones las tomaba ella.
Y hay que decir que el favorito, el amigo de Elena era uno de los nobles, Iván Feodorovich Ovchina Telepnyov Obolensky, era un boyardo. Y vemos que Elena tuvo que pasar por muchos obstáculos, por toda esta lucha fervorosa, y ella ganó esta lucha. Y en esta lucha ella no tuvo misericordia ni por su tío, porque su tío, Mikhail Glinsky, sí que tenía conflictos con ella, con su sobrina, y entonces ella ordenó arrestarlo. También hay fuentes que dicen que ella ordenó arrestar a su madre y a sus hermanos. Pero hay que decir que Mikhail Glinsky sí que murió en la cárcel, pero la madre y los hermanos fueron sueltos, les otorgaron libertad y ellos murieron más tarde que Elena. Entonces, ¿qué pasó cuando ella llegó al poder? El primer acontecimiento importante fue otra guerra con Lituania entre 1534 y 1537. La llaman también la guerra de Lituania o la guerra Starodubskaya, porque las batallas tuvieron lugar cerca de esta ciudad. Aquella guerra también terminó en tablas. La guerra fue desencadenada por los lituanos. Ellos pensaban que después de la muerte de Basilio III, Rusia, por sus conflictos interiores, iba a ser más débil, se podría conquistar algunas tierras. Sí que conquistaron un pequeño territorio de la actual Bielorrusia oriental, pero los rusos también pudieron conquistar un terreno en otro sitio, cerca de la frontera. Y entonces se puede decir que nadie ganó esta guerra. Otro acontecimiento importante fue la guerra con el Khan de Kazán. Era un estado en las orillas del Volga. Ahora es el territorio de Tatarstán, que forma parte de Rusia, la ciudad de Kazán. Y con este estado tártaro siempre las relaciones eran bastante complicadas. Había pequeñas batallas cerca de la frontera. Los tártaros siempre se introducían al territorio de Rusia. También había marchas rusas al territorio de Kazán, pero esta guerra con los tártaros también terminó sin ganador. Otra cosa importante que hizo Elena es construir varias fortificaciones en muchas ciudades de Rusia. Se arreglaban las murallas o se construían nuevas fortificaciones. Una de las más importantes era la muralla construida en Moscú, que se llama la muralla de Kitai-Gorod. Ahora no existe, pero para su época era una muralla muy grande, muy fuerte. Y en otras ciudades también, en las fronteras occidentales de Rusia, donde fronterizamos con Lituania, y también en las fronteras orientales para proteger contra los tártaros y en algunas ciudades centrales también. Otra actividad
de la gran duquesa, de la gran princesa, fue la reforma monetaria. Lo que pasaba es que las monedas se fabricaban de plata. Aquí en Rusia no se conocían yacimientos de plata y toda la plata era importada. Y entonces estas monedas, como en todo el mundo seguramente, se fabricaban y también se falsificaban porque no solo usaban la plata, sino también otros metales, estaño u otras cosas. Y otro momento era hacer las monedas más pequeñas para reducir la cantidad de plata. Entonces estos falsificadores de monedas eran perseguidos por el Estado. O los ejecutaban o les cortaban los brazos. Las ejecuciones eran muy crueles, pero seguían falsificando monedas. Y otro motivo que llevó a la reforma monetaria consistía en que antes, cuando las tierras rusas estaban separadas, cada territorio tenía su sistema monetario. En Moscú o en Novgorod no coincidían. Y cuando han anexado los territorios de Novgorod, de Pskov, de otras tierras, resultó que coexistían diferentes sistemas monetarios. Para la época de Elena tenía dos sistemas, el de Moscú y el de Novgorod. Y para un estado unificado no estaba muy bien. Y entonces Elena efectuó esta reforma. Parece que Basilio III ya planeaba hacerlo, pero no tuvo tiempo. La reforma consistía en que, en primer lugar, la moneda esencial de Rusia empezó a ser el rublo. Pero hay que decir que en aquella época no había moneda equivalente al rublo. Un rublo era mucho dinero. Se contaba con rublos las grandes sumas. El rublo tenía 100 kopecks. La moneda kopek sí que existía y justamente apareció en el periodo del gobierno de Elena Glinskaya, y hasta ahora en Rusia tenemos los kopecks y estas monedas. Y en esta moneda estas monedas tenían la imagen de un caballero con lanza y hasta ahora lo es. Entonces estas pequeñas monedas parecían las escamas de peces. Entonces las llamaban también kopecks o escamas. Un kopek tenía 66 o 67 gramos de plata. También hay que mencionar que durante el gobierno de Elena Glinskaya pasaba lo siguiente. Era una mujer joven, pero era muy dura, muy cruel. Y podemos decir que ella usaba las represalias. No había ninguna familia noble que no hubiera sufrido durante su gobierno. Algunos representantes de los boyardos, de los nobles rusos, siempre resultaban en la cárcel o ejecutados. Pero ya según la historia con su tío,
que ella arrestó y hizo morir en la cárcel, ya nos dice mucho. Y el último acontecimiento importante durante su gobierno es la historia con el hermano menor de Basilio III, Iván, Andrei Staritsky, Andrei de Staritsa. El segundo hermano, Yuri de Dmitrov, murió en la cárcel, como hemos dicho. Pero Andrei de Staritsa seguía vivo y tenía su pequeño territorio en Staritsa, es la región de la actual Tver. Pero Elena siempre sospechaba que Andrei de Staritsa tenía algunos planes y pretensiones por el trono. No sabemos si Andrei tramaba algo. Solo podemos decir lo que hizo Elena. Al final, Elena y sus cortesanos, los nobles fieles a ella, decidieron arrestar a Andrei y encarcelarlo. Pero ¿cómo podían hacerlo? Él estaba en su tierra, en su ciudad, tenía sus soldados y para arrestarlo tenía que encadenar una pequeña guerra. Entonces ella hizo otra cosa. Tenía que invitarlo a Moscú. ¿Pero cómo? Eh, ella lo invitó entonces para una reunión. Andrei de Staritsa no era una persona tonta y entendía perfectamente que era posible que si venía a Moscú lo arrestaran. Entonces él no fue a Moscú alegando una enfermedad. Entonces, durante algún tiempo, ellos jugaron esta escena teatral, escribían y Elena fingía que le creía, le mandó a Staritsa a un médico, pero el médico cuando volvió a la corte le dijo a Elena que su enfermedad era diplomática, que en el fondo Andrei no quería venir a Moscú. Entonces, Elena sí que mandó un ejército a la ciudad de Staritsa. Cuando a Andrei le comunicaron que se acercaba el ejército, Andrei y su familia huyeron hacia Novgorod porque quería pedir ayuda a los nobles de Novgorod. Y mientras huía, empezaron a mandar cartas a los nobles de Novgorod para que le apoyaran. Pero Elena lo perseguía y le ayudaba su favorito Iván Ovchina Telepniov-Obolensky y lo alcanzaron. No hubo gran batalla, ellos empezaron las negociaciones y al final los nobles de la corte juraron que si Andrei y su familia iban a Moscú, no le pasaría nada malo. Entonces ellos firman un acuerdo y Andrei se decide a ir a Moscú y además le juraron en la cruz, en el crucifijo. Pero en cuanto llega,
lo arrestan, lo meten en la cárcel, donde él muere al pasar 6 meses. Y así termina su vida el último de los hermanos de Basilio III. Y en cuanto a los nobles de Novgorod que aceptaron la propuesta de Andrei de Staritsa, también les castigaron, los ahorcaron a lo largo de la vía, de la carretera entre Moscú y Novgorod, y no en un sitio, sino los fueron ahorcando a lo largo de la carretera durante cientos de kilómetros. Así, y todos los que servían al príncipe Andrei de Staritsa fueron castigados, algunos ejecutados y otros azotados. Pero hay que decir que Elena murió también bastante pronto, el 3 de abril de 1538. Era una mujer joven, tenía unos 30 años. Como ya he dicho, no sabemos exactamente si nació en 1508 o un poquito más tarde, pero hay que decir que esta muerte provocó dudas y sospechas, y hasta ahora estas dudas existen. Una de las versiones dice que la envenenaron, que no se murió de modo natural. ¿Qué podemos decir? Por un lado, en aquella época no había antibióticos y cualquier persona pudo haber enfermado y morir por una enfermedad, pero sí que también podía ser envenenada. A finales del siglo XX han abierto el sepulcro de la gran duquesa, de la gran princesa, y hicieron el análisis químico de su osamenta y encontraron las sales de mercurio, restos de sales de mercurio, lo que parece que confirma que la habían envenenado. Pero por otro lado, las sales de mercurio también formaban parte de medicamentos de aquella época. Es decir, otra versión dice que sí que estaba enferma y la trataban, la curaban. No podemos decir cuál de las versiones es la verdadera. Hasta ahora no se ha verificado. Y cuando abrieron esta tumba, vieron que los huesos del cráneo podían hacer la reconstrucción de cómo, de su aspecto, de su cabeza. Y lo que podemos ver aquí en la imagen es el resultado de esta reconstrucción basada en los huesos del cráneo de la gran princesa. Para terminar, quería decirles que la importancia de la gobernanza de esta mujer consiste, en primer lugar, en que Elena Glinskaya aniquiló, bueno, mató a todos los pretendientes al trono. Es decir, quedaron solo sus hijos. En realidad solo el mayor, Iván IV. No había otros pretendientes. Y es muy importante porque cuando ella murió, Iván no había cumplido 8 años y estaba claro que un niño no podía gobernar. Entonces, desde 1538 empezó el periodo que se llama gobernanza de boyardos. Complots, golpes de estado, asesinatos,
ah, un periodo bastante confuso, que duró 10 años, hasta 1547. Y en esta situación era muy difícil suponer que este niño sobreviviría. Es decir, si hubiera alguien que realmente pudiera heredar el trono, seguramente lo habrían matado o lo habrían enviado a alguna parte, pero ella lo preveía quizás y puede ser que justamente por eso el futuro zar Iván el Terrible hubiera conservado su vida. Con esto voy a terminar y les agradezco por su atención. Gracias por su atención.